Yo dirijo un colectivo que se llama Outliers School, trabajamos desde Barcelona, yo vivo en Barcelona, soy argentino, pero llevo ya 22 años viviendo en Cataluña. Trabajamos mucho en temas de educación y desde hace ya varios años en educación superior, sobre todo asesorando a universidades en procesos de innovación en cultura digital y también dando clases de posgrado. En Colombia hemos trabajado muchísimo. Aquí en Medellín hemos trabajado con el sistema de bibliotecas públicas de Medellín ya hace varios años, en todo un proceso de innovación en cultura digital. Hemos trabajado en el Colegio San Benito del centro de Medellín en un proyecto que se llama Circópolis, y cuando apareció la pandemia estábamos trabajando muy intensamente en Aracataca, en la casa natal de Gabo, creando la Escuela Internacional de Realismo Mágico. Yo quiero dedicar esta sesión a alguien que se nos fue el año pasado aquí en Medellín, un gran amigo, fue mi socio, y no puedo dejar de pensar de él, una gran cabeza de cultura digital de esta ciudad, Gian Camilo Vergara. Se lo quiero dedicar a él porque volver a Medellín después de 5 años me hace pensar todo el tiempo en mi gran amigo. Vamos a hablar de lo que se llama metaversities, que es, bueno, estos nuevos palabrones que se van inventando, que sería el metaverso en las universidades. Yo soy muy crítico de muchas cosas que pasan en la cultura digital porque durante muchos años fui un evangelista de casi todo y ya he perdido la ingenuidad y me han engañado mucho. Entonces ya no soy tan evangelista de cosas de la cultura digital. Y entonces yo hablo de el metaversity o las metaversities y gran parte del metaverso como una nueva moda de la economía digital o de la geekonomía. Y voy a explicar por qué. ¿Qué sería una metaversity? Sería una universidad en el metaverso. Entonces uno se encontraría con un concepto que está muy consolidado, sobre todo después de la pandemia, que es lo que nosotros llamamos universidad híbrida expandida, ¿no? Evidentemente, la mayoría de universidades trabajaban muy bien, con mucho diseño, con mucha energía, con mucha inversión en lo que son los campos presenciales, los campus, y algunas pocas trabajaban bien en los campos virtuales, y la pandemia obligó a casi todos a ponerse las pilas en ese terreno. Entonces hablamos de una universidad híbrida. ¿Qué traería el metaverso? Bueno, traería como un tercer eje, ¿no? Que es la universidad simulada. O sea, se supone que tenemos la universidad presencial y tenemos la universidad híbrida, que es lo que ya conocemos a través de las narrativas multimedia, de Zoom y demás, y tenemos la universidad simulada, que seríamos nosotros como avatares en un campus donde suceden cosas, ¿no? Bueno, todos los que conocemos y trabajamos en Second Life, más o menos sabemos, nos imaginamos a qué se refiere. ¿Qué está sucediendo hoy con todo esto? Bueno, lo más tangible que tenemos para analizar es lo que ha hecho Meta con Horizon Worlds, que acaba de salir hace muy pocos meses, que está siendo muy criticado por todos. ¿Por qué? Porque en realidad no se termina de ver por ningún lado cuál sería el valor diferencial en términos de interacción humana que nos viene a aportar el famoso metaverso, ¿no? No se termina de ver, más allá de lo que ya conocemos, que es la realidad virtual, la realidad aumentada, que eso sí ha traído muchas innovaciones y muchas cosas. Pero aquí no se termina de ver. Entonces, miren, este es mi gato Petit, que tengo hace muchos años en Barcelona, que hace unos años yo tenía unas Google Glasses de estas, los prototipos, y le hice una foto con las Google Glasses. Y claro,
no sé, yo tuve 4 tipos de gafas. Y bueno, hice de todo, ¿no? Hice de todo videojugué y accedí a contenidos y hice de todo, pero las gafas quedaron por ahí, están abandonadas y la verdad que nunca, no han conseguido conmigo ser un usuario intenso, un lagar, como se dice en los procesos de innovación, con esta tecnología, como si ha sucedido con los móviles, ¿no? Es decir, el nivel de intensidad de consumo que hemos tenido con los dispositivos móviles desde el nacimiento del iPhone en el 2007 hasta ahora es tremendo, ¿no? Es decir, cada vez dedicamos más horas, cada vez entendemos mejor el dispositivo y ya se ha convertido en una interfaz natural de nuestra vida. Pero no ha sucedido hasta ahora sobre todo con la realidad virtual y con las gafas de realidad virtual. Y como todos los procesos de innovación en Silicon Valley, aquí viene todo un tema de escalabilidades, ¿no? Es decir, ideas que se lanzan al mercado en términos de prototipo, se prueban, se ve qué sucede en términos de innovación, qué sucede en términos de capital riesgo, de cuánta gente está dispuesta a poner dinero en el crecimiento de eso, y qué sucede en términos de consumo. Y en función de lo que suceda, los proyectos van escalando o no van escalando. Y entonces, bueno, mi sensación es que, ya les dije, no quiero ser evangelista de estas cosas, mi sensación es que tendremos muchas escalabilidades fallidas y probablemente de aquí a unos años, quizás de aquí a una década, podamos ver interfaces que agreguen valor al proceso de aprendizaje, porque en el fondo de eso se trata una metaversity. No se trata de jugar un ratito siendo un avatar, sino que se trataría de agregar valor al proceso de enseñanza-aprendizaje. A mí me gusta, este es un cuadro que nosotros tenemos como metodología en Outliers School, que son los procesos de innovación desde la zona de frontera, que sería la línea naranja, hasta lo amarillo, que es el status quo. Y celebro que estemos hablando de esto aquí porque porque yo siento que todo esto que estamos hablando ahora está casi en la frontera de la innovación. Pero ¿qué suele suceder? Que desde la frontera, el metaverso, con las diferentes aplicaciones posibles que pueda tener en términos de e-commerce, en términos de educación formal, en términos de videojuegos, en términos de diseño industrial, como veíamos recién, etcétera, 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 se va moviendo desde la frontera de la innovación hasta el status quo. En algún momento llega a ser status quo y veremos una innovación consolidada. Yo lo estoy viendo muy lejos, pero es evidente que hay que estar preparado, porque si miramos todo desde el punto amarillo, si miramos todo desde el status quo, lo que termina pasando es que cuando llega la innovación con toda su fuerza y con todo su capital, nos come por completo. Entonces, celebro que una universidad como la Bolivariana tenga en su agenda estos temas, para no verlo desde lo amarillo hacia lo naranja, sino desde lo naranja hacia lo amarillo, desde la frontera de la innovación hacia el centro. Pero bueno, ¿qué tiene que suceder para que esta escalabilidad funcione, ¿no? Y se convierta en un mercado maduro? Por ahora estamos en un proceso de tecnología más experiencia. Ya tenemos software, ya tenemos hardware, ya tenemos diseño de interfaces y estamos con la experiencia. Los que nos dedicamos al diseño sabemos bien que la interfaz condiciona la interacción. La interfaz condiciona la interacción. Es decir, depende de lo que la interfaz nos ofrezca, podemos hacer una cosa o la otra, pero tampoco tenemos tanta libertad para hacer X cosas. La interfaz condiciona la interacción. Entonces, esto significa que por ahora pueden pasar cosas, desde lo naranja hasta lo amarillo pueden pasar cosas que hoy no sabemos, variables que hoy por ahí no estoy visualizando, pero por ahora esto sería como una
una lógica de ser gafas dependientes, ¿no? O sea, necesitamos tener un dispositivo que la mayoría no tenemos y que cuando tuvimos no lo terminamos usando. Quedó ahí guardado en el cajón porque es decir, fuimos early adopters, pero no en el proceso de la escalabilidad no terminamos siendo un público cautivo, como sí con los dispositivos móviles, que yo desde el que salió el iPhone 1 en 2007 y vivía en Estados Unidos y me lo compré, he tenido 6 iPhones, ¿no? Entonces, tecnología más experiencia es donde estamos ahora. ¿Cuál es la interfaz? Esa es la discusión. Early adopters, ya tenemos, siempre hay early adopters y está bueno que así sea y todos los que nos dedicamos a la cultura digital siempre estamos en esa lógica de adoptadores iniciales, adoptadores tempranos de una tecnología porque nos dedicamos a entender qué sucede para luego pensar cosas, aplicaciones, usos con respecto a eso. Falta la arquitectura social, es decir, que haya aplicativos, que haya cabezas, que haya colectivos, que haya inversión que permitan que eso escale. Y sobre todo lo que más falta, lo que no hay, es cultura, una cultura en la economía de la atención, ¿no? Todos vivimos en la economía de la atención, por ahora nos comió la cabeza con las apps, con las redes sociales, con las plataformas de streaming, con los videojuegos, pero por aquí todavía no hay cultura. Entonces, la situación es que hoy tenemos problemas de hardware, problemas de software y problemas de conectividad además, porque si uno imaginara una metaversity, probablemente con el 5G no alcanzaría, ¿no? Ya tendríamos que estar pensando en el 6G, en la próxima generación de conectividad. Pero vamos a intentar hacer un esfuerzo de pensar hacia adelante, 2025, 2030, de qué podría pasar con el metaverso en las universidades, ¿no? Y esto, por supuesto, siempre más allá del solucionismo tecnológico. Estamos en contra del solucionismo tecnológico. Y esto es una discusión que nosotros trabajamos con muchas universidades y estamos todo el tiempo en esta discusión, ¿no? Es decir, hacer algo y ponerle una tecnología, hacer algo que no está bien planteado, hacer una clase que narrativamente está mal construida y hacerla en vídeo. No, es decir, ponerle la tecnología no va a convertir esa narrativa mal construida en una narrativa bien construida. Es decir, antes de la tecnología hay que construir una narrativa correcta, ¿no? Es decir, el vídeo no soluciona lo mal planteado que puede estar en términos de aprendizaje. Atender la visión y no la moda, porque si no, bueno, puede ser un juego intelectual atender las modas, ¿no? Bueno, nosotros lo hacemos y está bien. Pero entendiendo que si atendemos la moda, corremos el riesgo de estar ante la nueva cosa. ¿Y vieron cómo funciona esto? Yo voy con mi nueva cosa y me siento en mi café geek con mis amigos y cuando les muestro mi nueva cosa viene otro y dice, no, pero esto ya fue. Ahora está la nueva cosa, ¿no? Y esto es una espiral que no termina nunca. Entonces, veamos de menor a mayor relevancia qué tipo de aplicaciones podría tener, desde mi punto de vista, el metaverso en las universidades. Primero, pensé en 7 escenarios posibles. Primero, los eventos inmersivos, especialmente para hacer redes, es decir, generar este tercer espacio de interacción que, digamos, donde agregue más valor que lo que puede agregar un campo físico. Es decir, se me hace difícil ver en esta conferencia es decir, qué podría agregar el metaverso en términos de interacción, ¿no? En términos de construcción de redes. Y aquí, bueno, y aquí por otra parte otra cosa, ¿no? Es decir, todavía estamos sufriendo conferencias, diseños instruccionales, Zooms aburridos, mal planteados, largos, mal construidos de lo narrativo, etc., ¿no? Es decir, entonces por ahí la propuesta es primero solucionemos eso y luego pensemos en eventos inmersivos en este tercer espacio. Narrativa
y diseño antes que tecnología. De menos a más. Una cosa que puede ser muy atractiva en términos de futuro es lo que se llama mundos espejo, mejor que las redes sociales. Ustedes saben que las redes sociales en los últimos 2 años han cambiado mucho. Pasamos de las redes sociales tenían un sentido de comunidad, yo juntaba a mis amigos, interactuaba. Ahora el algoritmo ha derivado hacia un formato broadcast. Es decir, vieron que en todas las redes sociales, empezando porque TikTok fue la que marcó un poco el camino, pero todas están yendo hacia ahí. Cada vez vemos cosas más de broadcast, cosas de personas que no son ni amigos ni sabemos quiénes son. Y hemos perdido, y cada vez se está perdiendo más, esta idea de las redes sociales que son, yo tengo 200 amigos y veo sus contenidos. El algoritmo me está tirando para atrás la relevancia de esos contenidos y me está poniendo gente rarísima ahí haciendo vídeos, ¿no? Entonces, un mundo espejo nos podría llevar a un nuevo universo de redes sociales. Lo que hoy tenemos es el laboratorio de Meta, que se llama Meta Immersive Learning, junto a Engage, que hace el software, y Victory, que hace las interfaces. Y juntos, con dinero de Meta, todo con dinero de Meta, están creando, en Estados Unidos hicieron un prototipo el año pasado, hay 10 universidades involucradas, todo financiado por Meta, donde aparecen campos virtuales. Si se meten en Google una búsqueda rápida encontrarán cosas. Yo he hecho una búsqueda muy profunda, estoy escribiendo un libro sobre eso, y la verdad no hay nada que sienta que ahí agregue valor a la experiencia de una universidad. Por ahora, por ahora. Entonces, si la innovación radica en replicar el campus físico a un entorno multiusuario, permanente y con aditivos, que es un poco lo que te venden, no termino de ver dónde lo emocionante de este tercer espacio va a superar a la presencialidad. ¿Por qué? Porque en realidad sí que tenemos claro qué pasa con el campus híbrido. Sí que tenemos claro el valor de Zoom o el valor de la enseñanza asíncrona. Está buenísimo, ¿no? Es decir, está bueno que la clase invertida, en vez de escuchar personas hablando todo el tiempo, me veo un vídeo, me escucho un podcast, aprendo, lo puedo volver para atrás, no tengo que tomarme un autobús y venirme desde no sé dónde hasta Laureles para escuchar una clase con un nivel de interacción cero. Sí que entendemos el segundo espacio de lo virtual, pero no termino de ver ese tercer espacio que nos ofrece en términos de valor. Otra idea posible, los avatares personalizados. Yo creo que aquí ya empieza a haber algo que siento que puede tener un diferencial. Es decir, yo soy Hugo en UPB, pero puedo ser un avatar customizado y puedo querer tener otra personalidad. Y esto puede crear una segunda personalidad mía en un campus virtual en el metaverso, que me permita hacer cosas que no haría en el campus presencial. Esto podría jugar mucho en términos de analítica del aprendizaje, en el sentido que yo puedo medir muy bien esto, cuál es mi comportamiento en el metaverso, en términos de construcción de redes, o en términos de mi perfil etario, o en términos de con quién me gusta interactuar y con quién no, qué pasa con los profes, nivel de atención, etc. O sea, ahí, con respecto a lo que es analítica del aprendizaje, puede haber un tema. Hay un tema ético. Nosotros con Cristóbal lo escribimos en Expandir la Universidad. Es decir, todo eso tiene respuestas biométricas muy, muy, muy importantes, ¿no? A nivel de medir el ojo con respecto a la intensidad de tu interacción. Y aquí está la discusión que venimos teniendo hace 10 años. ¿Quién es el propietario de todos esos datos? Que es la misma discusión que tenemos en las redes sociales, etcétera, etcétera. Vamos, insisto, estamos yendo de menos a más. Vamos a la idea 4. Estoy apretando mal aquí. Expandir narrativas en realidad aumentada. Esto ya se ha visto mucho. Ir a museos.
ponerte gafas. Recuerdo, yo estuve hablando un montón de tiempo en charlas sobre esto, me acuerdo en Sevilla, hace 10 años, me acuerdo haber ido a Sevilla y ponerte ahí en el centro, en el casco histórico de Sevilla, y te ponían unas gafas de realidad virtual. No, en realidad era realidad aumentada, ¿no? Es decir, te ponían realidad aumentada y te mostraban qué había en el medioevo. O sea, tú mirabas y te mostraban qué había en el medioevo en ese mismo lugar, ¿no? Esto, estamos hablando de 10 años atrás, esto da mucho juego en términos de escalabilidad y ni hablar en términos de educación, es decir, expandir información con respecto a lo que sea, pero sobre todo para usos culturales, visitas expandidas a museos, exposiciones, esto ya hay mucho. ¿Le llamamos metaverso? Hasta hace 2 días nadie le llamaba metaverso. Si quieren le llamamos metaverso, pero esto ya existe. Y creo que ahí sí que la universidad puede tener un buen trabajo en términos de expansión narrativa. Realidad virtual, realidad aumentada, pero sobre todo capas de realidad aumentada que expandan la información, ¿no? Es decir, cosas que yo quiero saber sobre lo que estoy mirando y que no aparecen en lo que estoy mirando. Otro eje es todo lo que es marketing de captación. Yo le hablaría de inbound marketing, es decir, cómo puede, por ejemplo, si estoy en un proceso de decisión sobre a qué universidad voy a ir y con mi familia y todo, pero no vivo en Medellín, vivo en el eje cafetero, ¿no? Entonces, quiero ver, antes de venirme hasta aquí, quiero ver el campus de la universidad. Bueno, podría haber algún tipo de metaverso donde veamos el campus expandido, con realidad aumentada, con realidad virtual, y entonces la experiencia podría ser incluso mejor que venir a visitar el campus. Porque podrían aparecer capas de profesores hablando, estudiantes compartiendo ideas, en fin, ahí hay mucho juego de mercadeo, visitas virtuales, creo que ahí hay un juego interesante. Otra idea, y esto creo que aquí sí empezamos en la idea 2 y la idea 1, creo que ya aquí sí nos podemos poner a fondo, insisto, ya, no sé si llamarle metaverso o no, esto ya existe y creo que ahí sí las universidades tienen mucho para hacer y ya hacen, sobre todo en la pandemia. Todo lo que es Maker Labs. Mira, nosotros en la pandemia estuvimos trabajando mucho y lo pusimos en el libro en el Open Steam Lab, que es de Open University en el Reino Unido, que está buenísimo porque son laboratorios de fabricación, de cultura maker, virtuales, que tú pagas una cuota, es un modelo de suscripción, entonces tú pagas y te metes en los laboratorios, tiene un montón de laboratorios y está buenísimo. Tú estás donde estés en el mundo y te metes en un laboratorio y tienes herramientas y tienes, incluso tienes capas de realidad aumentada con información para un proceso de aprendizaje, etcétera, ¿no? Modelaje colaborativo. Esto ya existe. Creo que hay mucho espacio y mucho campo de crecimiento en este sentido, con gafas, evidentemente, pero que aquí sí ya estamos seguramente en el presente de la innovación. Y por último, todo lo que es, muy parecido a lo que acabo de mencionar, las prácticas en laboratorios médicos. Esto también ya existe, pero creo que hay mucho más para expandir. Sobre todo lo que es el funcionamiento del cuerpo humano, operar un corazón en 3D, pero en realidad meterme dentro del corazón, ver qué sucede. Por supuesto, todo lo expandible que puede ser eso en términos de información. Creo que aquí hay muchísimo juego, operaciones en equipo, incluso he visto alguna cosa gamificada, competencias, como si fuera una especie de olimpiada de matemática, donde compiten equipos para ver quién opera. Tienen unas precondiciones, tienes que operar un corazón en 15 minutos, es un paciente urgente y a ver quién comete menos errores, ¿no? Y entonces te ponen gafas. Ahí creo que eso es el presente
del metaverso y no es lo que Mark Zuckerberg nos quiere vender, ¿no? Es decir, está ahí. No es el campus duplicado con avatares para ir a la cafetería o a un aula, ¿no? Que es un poco lo que nos ofrecía Second Life, donde yo la verdad no le he encontrado ningún valor. O sea, esto es como, en vez de estar aquí, es decir, ¿cuál era la lógica o cuál es la lógica de estas metaversities? En vez de estar aquí presenciales, es estar en casa escuchando esta conferencia. Pero en vez de hacerlo por Zoom, es entrar con un avatar al campus, bajarse del taxi, subir y colocarse aquí. No veo nada de valor pedagógico en eso. Es divertido, puede ser divertido como un jueguito, pero no veo nada de valor pedagógico. Es decir, para una universidad en términos de proceso de aprendizaje, yo ahí no termino de ver el valor. Pero aquí sí, aquí el valor es muy fuerte. En definitiva, para ir terminando, aquí hay varias cosas, además que a veces se están dejando de lado, que tiene que ver con una pregunta que es si esto será, si este futuro, cuando deje de ser la nueva cosa y se convierta en una realidad de mercado, con un mercado cautivo, cuando ya haya habido 4 iteraciones o 20 iteraciones y ya tengamos gafas y todo el mundo tenga gafas en casa, o incluso vengamos aquí todos venimos con el celular y venimos con las gafas, o por ahí el celular tendrá gafas también. No sé. Entonces, nos queda una pregunta. Si ese futuro será social o será antisocial. ¿Por qué? Porque en realidad todos sabemos, y aquí a mí no me queda ninguna duda, que la universidad del futuro será híbrida y será expandida. Todos sabemos que el docente tiene que dejar de ser un divulgador de contenidos y convertirse en un diseñador de experiencias de aprendizaje y en un mentor. Todos sabemos que bajo esa figura el docente tiene que pensar la narrativa, tiene que tener metodologías innovadoras, tiene que llegarle al corazón del estudiante, tiene que entender que el tiempo no es el tiempo de atención no es infinito, que te tengo que volar la cabeza en 15 minutos y ya está. Es decir, todo eso sabemos y que eso no va a pasar en un aula. Eso es expandido en una línea de tiempo donde pasan un montón de cosas como ya están pasando. Es decir, escucharemos podcasts, miraremos vídeos, habrá series, vendremos a clase. En realidad, soy un convencido que todo lo que no agregue valor de interacción, todo lo que a nivel de interacción sea cero, a lo virtual. Es decir, basta de traer gente aquí, tomarse un autobús, demorar 1 hora para que un profe les hable. Todo lo que es hablar, clase, lecturing, como dicen los sajones, todo lo que es lecturing, a lo virtual. Y a lo presencial es el campus, es la interacción, es la comunidad, es la emoción, es el mentoring individual, es esto también, porque esto está bueno en términos de construcción de redes, es el hermoso campus de la UPB, cada vez está mejor, vine hace 10 años y lo estuve viendo hoy, está 1000 veces mejor. Todo eso a lo presencial. Entonces, pero aquí empieza a haber un problema, porque nosotros, el metaverso puede promover un nuevo mercado de realidad virtual y de realidad aumentada más allá de los videojuegos y de otras industrias. Pero empieza a haber una nueva discusión, que es la de el uso excesivo de las pantallas, ¿no? Alguien me ha dicho hace poco, y me encantó esa frase, me la adopté, que el uso de las pantallas, el uso excesivo de las pantallas será el nuevo tabaquismo. Me encantó. ¿Por qué? Porque dentro de ese... ¿Se acuerdan cuando hablamos pasamos de lo naranja a lo amarillo, ¿no? De la frontera de la innovación al status quo? Yo creo que una de las discusiones que vamos a tener de aquí a una década, posibles, porque uno no puede mirar el futuro, pero uno de los escenarios posibles de status quo dentro de 10 años es parar de usar las pantallas.
Porque ya hay una discusión con respecto a esto. Entonces, aquí nos podemos encontrar, y esto está bueno desaprender, ¿no? Es decir, entender que hay un futuro en el metaverso y entender que puede haber un futuro en el uso excesivo de las pantallas. Y que incluso puede haber hasta recomendaciones de todo tipo. Vieron que uno muchas veces, si uno piensa los comportamientos sociales que tenía hace 15 años o 20 años, muchos de esos comportamientos que teníamos y consideramos correctos, hoy nos avergonzaríamos, ¿no? Mucho. Piense cada uno en lo que hacía hace 15 años. En términos de género, consumo, etcétera, etcétera. Bueno, me parece que puede haber algo en este escenario también, que nos podamos avergonzar de algunos dentro de 15 años de cosas que hacemos hoy. Entonces, dejo aquí, por si hay un margen de conversación, bajo esta idea. Está buenísimo que conversemos sobre el metaverso. Si el Hugo, del cual me avergüenzo de hace 15 años, de Planeta Web 2.0, sería más evangelista y vendría a hablarle de las bondades del metaverso. Hoy soy un poco crítico y con estas cosas y no quiero dejarme engañar. Puede haber un escenario enorme de innovación que no estoy viendo porque las escalabilidades y las variables de esas escalabilidades son imposibles por ahora de analizar, o por ahí yo no las estoy viendo correctamente, pero mi lectura es que ojo con las nuevas cosas, y veamos por dónde puede estar el valor, sobre todo en términos de una universidad que tomar decisiones hacia dónde va con respecto a la innovación tecnológica son decisiones muy importantes porque generan inversión de recursos humanos, inversión de tiempo e inversión financiera. Bueno, muchísimas gracias.